Desde Parla, 1, 2 y 3. Ahora Madrid y nada más. Uy, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Aquí estamos una vez más en la puerta número 38 del interior del Santiago Bernabéu, una vez que ya han colocado la plataforma auxiliar y la arena alrededor de la misma, y parece que poco a poco volvemos a tener operativa esta puerta aquí de acceso y de salida al interior. Vaya pedazo de imagen, vaya pedazo de imagen aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Hoy estamos a sábado por la tarde, pero estamos a última hora. Apenas está llegando ya el sol a tocar el suelo. Aquí estamos en el atardecer del sábado, así que pocos avances va a haber a la que subo este vídeo hoy domingo. Así que pocos avances, no os preocupéis que aunque sea del día de ayer, obviamente pocos cambios va a haber respecto a la tarde de ayer sábado. Pero mirad qué bonita imagen. Toda la parte de la grada con los asientos azules, esa parte del terreno de juego con las lámparas, esa parte de la grada también donde pone al fondo Real Madrid Club de Fútbol. Qué bonito, las porterías al fondo también, ahí siguen aguantando. Veremos a ver qué novedades tenemos en el interior, así que quédate conmigo. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Y ahí al fondo que parece que está nevado, pero no. No está nevado, estaba de parranda. Ahí al fondo están colocadas esas lonas protectoras. Parece que están a tope con lo que es el mantenimiento del césped. Preciosa imagen, pero nos tenemos que mover, que se me suben las hormigas. Apenas está todo prácticamente tapado, protegido. Obras por todos los lados. Y aquí tenemos desde la parte de tribuna toda la parte del terreno de juego, la zona norte. Lo que decía, está totalmente tapada, protegida con esa lona. Ya sabéis que en invierno siempre suelen colocar para proteger al césped. Aquí tenemos la grada abatible completamente abierta in the night, y las lámparas que están en el lado sur proyectando esa preciosa lucecita totalmente naranja, o entre naranja y amarillo, que está proyectando ahí al terreno de juego. Ya sabéis que se ha visto afectado el terreno de juego, no sabemos qué ha sido ahora, si un hongo, ha sido un unicornio, no sabemos lo que ha pasado. Pero aquí tenemos el césped del terreno de juego que se está recuperando poco a poco. Hemos visto muchas cosas, infinidad de cosas, cómo lo intentaban recuperar, pero al fin pues parece que está llegando a su mejor momento, Y eso que falta todavía más de un mes para que vuelva el fútbol aquí al Santiago Bernabéu. Es una locura. Así que hay que pensar positivamente, hay que pensar muy positivamente, porque obviamente los resultados se están dando, Se están dando. También tenemos la grada del fondo sur, esta grada de tribuna que demolieron esta esquina. Aquí lo tenemos. Ahora de momento no tenemos más novedades, y es que yo creo que simplemente ese cachito de la grada del fondo sur, la parte de tribuna, simplemente lo hicieron para trabajar mejor en lo que va a ser ahora la ampliación del túnel logístico. Ya tocaba remodelar y trabajar en ese lado, así que yo creo que es lo único que van a hacer en esa parte de la grada del fondo sur. Venga, nos movemos, avanzamos. ¿Qué tenemos ahí al fondo, ¿Qué tenemos ahí al fondo? Aquí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Diferentes herramientas, diferentes medios para seguir trabajando en esta esquina, que han estado trabajando durante todos estos días / semanas. Diferentes excavadoras, diferente maquinaria, porque siguen, mirad el socavón que hay, el agujero que hay ahora mismo en esa zona, donde siguen trabajando en dejar totalmente lista toda esa parte de la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Futura grada también, esto va a ser grada, aunque hoy en día sea para respirar, para que el invernadero respire, pero eso en un futuro va a ser grada. No se va a perder ese aforo que mucha gente se piensa que va a perder. Ojito cuidado, ojito cuidado, que estamos aquí en el interior del Santiago Bernabéu y no es poca cosa, no es poca cosa. Estamos aquí en el interior y vamos a ver muchas novedades, por lo que estoy viendo, muchísimas novedades. Así que quédate, no te vayas, no zapes y quédate con nosotros. Bueno, en este caso conmigo. Vamos a fijarnos en la parte de los palcos triangulares en el lateral oeste, donde empezaron a demoler. Empezamos a ver cómo colocaban esos refuerzos metálicos para ya hacer desaparecer esa forma geométrica triangular en la esquina de la torre B. Y es que mirad lo que están empezando a hacer. Bueno, ya llevan unos cuantos días, pero ahí lo tenemos, como poco a poco están empezando a demoler ya lo que son hasta las escaleras de los triángulos de los palcos VIP entre el tercer y cuarto anfiteatro. ¡Qué locura, qué locura! En apenas 24 horas todos los cambios que estamos viendo sufrir en el interior.
Y ya sabes, como pestañes te lo roban. Digo, como pestañes te lo quitan. Te lo pierdes. No pestañes. No pestañes. Ay, 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 ay. No pestañes. Oye, ¿qué os dije? Hace poquito vimos levantarse esa grúa Holland que tenemos ahí en el fondo norte. Aquí la vemos, esos brazos amarillos desde fuera. Perdón, desde dentro, pero lo vemos fuera. Y dije, dentro de poquito veremos ya lo que es la grúa Courtois aparecer ya entre esta parte de la cubierta y la grada. Y efectivamente, aquí la tenemos. Aquí la tenemos, la grúa Courtois. Totalmente ya visible desde el interior. Muchos avances que hemos visto también en la cubierta. Bueno, no es que hayamos visto, pero hemos visto desde el lado del suelo, en la calle. Es que hemos visto durante todas estas semanas y días, hemos visto el izado de diferentes lamas para la cubierta. Ya hoy en día sabemos diferenciar de las lamas que van a la cubierta y las lamas que van a la fachada. Y ya sabéis que han ido subiendo lamas cada 2×3 a la parte de la cubierta, tanto lateral oeste como aquí, al lateral este, que mirad qué opaco se ha vuelto toda la parte del lateral este. Ahora ya se ha vuelto totalmente opaco, las esquinas prácticamente cerradas, no cabe ni un alfiler por esas esquinas. Y lo que estamos deseando todos los madridistas, estamos deseando ya de que cierren al completo todas las cubiertas, tanto la cubierta norte, como la cubierta sur, como la cubierta oeste, como la cubierta oeste. Creo que he repetido 2 veces oeste, pero bueno, me entendéis. Y tanto eso, y las esquinas. Que por cierto, hablando de esquinas, tenemos también novedades en la esquina del fondo sur con el lateral este. Esta ya vimos, esta parte curvada totalmente instalada hasta hace pues 2 semanas o por ahí, 1 o 2 semanas. Pocos avances ha habido esta semana en la visera porque ha estado la grúa de Aguilar totalmente parada por el tema del tiempo, que ha estado un poco irregular toda esta semana, y ha empezado a trabajar a últimos de semana, eso de jueves, viernes. Y es que ahora mismo la tenemos en la parte superior, en la esquina del fondo sur con el lateral este, como decía, y ahí vemos como últimamente han colocado esas piezas para la curva de la visera sur con la visera, perdón, con la cubierta este. Y otra cosa de la que tenemos muchas ganas los madridistas, y bueno, no solo los madridistas, todos los que siguen la obra, la remodelación del estadio, es ver ya toda esta parte de la visera completamente hecha, al igual que está la visera norte, totalmente hecha, totalmente preparada ya para sus funciones. Ahí la tenemos con toda su estructura, todas sus piezas blancas, toda parte de sus capas, para terminar ya con la cubierta. También tenemos muchas ganas, lo que decía, de ver terminada totalmente esta parte de la visera de Concha Espina. Último vistacito, aprovechad estas imágenes, no las tenemos todos los días, y nos vamos a cambiar de zona, ¿vale? Vamos a ver qué más tenemos por ahí, qué novedades tenemos y qué podemos visualizar. Toda la parte del fondo sur, qué bonito, más bonito aún cuando cae el sol y se meten los rayos de sol entre estas piezas blancas y se ven ahí los rayos de sol cómo inciden en nuestros ojos, a lo vampiro. Vamos a ver qué podemos contar aquí en el lado sur. Estos primeros anfiteatros y segundo, donde estaban los palcos rectangulares, que empezaron a demoler hasta hace cosa de 2 días, y que ahora mismo está la situación así. De momento han respetado las escaleras, han quitado toda esa parte superior del palco, han colocado un andamio. Sí, es raro colocar un andamio aquí en la obra, y así es la situación. De momento, pocos avances más en esa zona. Parece que se han descolocado un poco las sábanas, esas protecciones negras en el primer anfiteatro, y hay que recolocarlo, Oye, hay que recolocar eso porque se pueden estropear los asientos. Aquí, esta plataforma que han aprovechado para dejarla en este lado de aquí y colocar contenedores in the night. Subimos, ahí tenemos la parte de los palcos, nuevos palcos, algunos que fueron habilitados para el clásico, obviamente ya totalmente listos, pero a medida que nos vamos acercando a la Torre B, pues esos faltan todavía por habilitar. De momento, pues vamos a ver si tenemos algún tipo de movimiento, pero yo creo que todos estos de aquí van a ser habilitados para ya la vuelta al fútbol en enero, a finales de enero. Así que eso es lo que tenemos ahí en el lateral oeste. De momento toda esa parte de ahí totalmente poco visible, al menos desde aquí, y veremos a ver qué cambios sufren durante todas estas semanas y jornadas estas zonas. Vemos aquí los nuevos tiros de cámara que han hecho esta temporada, y toda la parte del lateral oeste
del Santiago Bernabéu, que no sufre aparentemente ningún cambio ahí a la vista humana. Obviamente en los interiores sí, pero a la vista humana no sufrimos bastantes cambios, poquitos. Parece que se están centrando en otras actuaciones y veremos a ver qué pasa durante todos estos días in the nights. Ahí tenemos la parte del fondo norte. Parece que ya están totalmente listos los palcos centrales en el fondo norte, a falta de recibir los muebles, todo ese mobiliario para terminar ya en su totalidad con los palcos VIP en su interior. Así que veremos a ver cuándo empiezan ya a colocar las televisiones, los muebles y a los azafatos. Aquí tenemos también la esquina de la Torre D con diferentes andamios. Parece que ahí toda esa zona aún sigue recuperándose de toda esa remodelación que están sufriendo. Y si bajamos un poquito vemos ya levemente lo que están sufriendo los palcos. Estos palcos del lateral este, que de momento pues bueno, se están sufriendo la alineación de los pasillos del primer anfiteatro con el segundo anfiteatro. Y vamos a acercarnos ahora a la parte del mirador para ver cómo va, lo poco que podemos sacar desde ese lado de ahí. Desde ese lado de ahí. Aquí tenemos el césped, otra imagen, aparte de tribuna, también desde el palco de honor, para que veáis cómo va el estado. Parece que se está recuperando y parece que está mucho mejor, ¿no? Pero qué raro. Hemos sufrido un cambio totalmente drástico en apenas una semana. Súper raro. Pero mejor, mejor, mucho mejor que esté así a como estaba antes. Muchas zonas todavía hay bastantes calvas, están deterioradas, pero aún queda muchísimo para poder recuperarlo. Ahí tenemos toda la zona del césped en el lado norte, totalmente tapado, lo que hemos visto desde la parte de tribuna. Ya echaba de menos ver este tipo de material, que eso lo veía mucho y con mucha regularidad antes, y últimamente no lo veía. Y ahora se nota que ya ha venido el frío a Madrid. Se nota muchísimo que ha venido el frío a Madrid, porque eso ya también el césped lo estaba notando. El césped se estaba quejando y normal ha dicho, mira, yo me quejo aquí, que no llora no mama, ¿no? Pues el césped se ha quejado y ¿qué han hecho? Pues han colocado esta lona blanca, este protector de plástico, imagino que será, que es lo que siempre ponían y ponen para proteger al césped de ese frío polar que está haciendo ahora mismo en Madrid in the nights. Aquí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral oeste, siguen trabajando. Vimos cómo montaban esa plataforma, que de momento pues han ido aprovechando para colocar piezas que van estructurando toda esa esquina. Ojalá poder estar ahí en esa esquinita por lo menos, para poder asomarme por encima de la valla y poder ver qué están haciendo. Ojalá, eso, estar ahí, ese privilegio es para algunos, no para todos. Ahí vemos últimas imágenes de esta parte del palco de honor, ahí en la esquina del fondo sur con el lateral este, donde vemos que ahora mismo están con una radial, están cortando, salen chispas naranjas, parece que están cortando, no, están repasando alguna zona, algo que no cuadrase del todo, pues lo están repasando con la radial. Otro modo gran angular del interior, de todo el interior. Qué imagen más bonita. Quien haya inventado el modo gran angular, para mí se merece un olé, como decimos aquí en España, porque es una preciosa imagen y en una imagen vemos prácticamente todo, excepto lo que tenemos detrás, que para eso está la cámara 360, pero está bastante bien, está muy chula. Yo si pudiese darle un like al modo gran angular, se lo daba. Bueno, me asomo por encima aquí. Mirad todo lo que han avanzado en esta parte, Esta es una de las entradas a la parte de tribuna y grada baja, aquí en el lateral este, al lado del palco de honor. Y mirad cómo han avanzado, siguen demoliendo, siguen ahí, excavando, quitando todo el escombro posible, quitando lo viejo para poner todo lo nuevo. ¡Qué locura! Cómo han quitado, mirad la cota, el desnivel que hay ahora mismo del antiguo suelo a lo que están excavando. ¡Qué locura, ¿Os imagináis que, por ejemplo, encuentran ahí huesos prehistóricos? Bueno, realmente habría que parar la obra, pero no se van a encontrar ni de coña. Pero bueno, seguro que más de una sorpresita se encontrarán. Más de una sorpresita se encuentran, segurísimo. Venga, últimas imágenes para que lo veáis y nos vamos. Bueno, cambiamos de localización. Aquí nos vamos a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. De momento pocas novedades desde que he entrado hasta que estoy saliendo ahora mismo ya del tour, pero aún así siguen los trabajos, continúan los trabajos en toda esa zona. Ahí vemos el brazo, lo que es la excavadora que está funcionando, que está trabajando ahí en esa parte. Bueno, no está mal, no está mal
cómo está quedando el Santiago Bernabéu. ¿Os gusta? ¿Os gusta? No, ¿os gusta el Bernabéu? Bueno, pues volvemos a cambiar de localización. Aquí estamos en la parte del mirador del Tour. Vamos a ver qué sacamos desde aquí. Creo que están ahora ya demoliendo en el segundo anfiteatro. Ahí vemos cómo está demoliendo en el segundo anfiteatro. Mira, me está diciendo, sí, segundo anfiteatro. Mira, no, es que estoy en el segundo anfiteatro, pero que no me estás viendo. Oye, esta jornada, una jornada entera con la excavadora a distancia, con el pica pica, tiene que ser estruendo, ¿eh? Tiene que ser una locura. Tienes que llegar a casa, lo único que escuchas es cariño, te hago la cena. Vale. Qué locura, chaval. Menos mal que tienen orejeras, tienen las mascarillas, el casco, pero aún así toda protección es poca. Mirad cómo han avanzado. Qué locura, chaval. Han colocado ya vallas. Parece que han acabado con el primer anfiteatro. A ver, es que se ve muy poco desde aquí, pero sí, ¿eh? Ahí mirad los acabados, mirad cómo han hecho ya ese pasillo que se ve totalmente visible desde aquí, que es el que más cercano está al lado norte. Qué locura, ¿eh? Han avanzado bastante rápido en estos trabajos y ahora están en el segundo anfiteatro. Qué locura, por favor. Es que pestañeas y te lo pierdes. Pestañeas y te lo pierdes, tío. Qué locura. A ver si vemos también la demolición y la eliminación de los palcos de prensa, o al menos esos toldos, que ya sabéis que es para la prensa, que está entre el segundo y tercer anfiteatro. Y también vemos que están colocando muchísimos andamios en la parte de la nueva grada. Muchísimos andamios, veremos a ver qué va pasando. Ya dijo Nuevo Bernabéu que toda esta nueva grada, lo que van a hacer durante este parón es colocar ya directamente los asientos nuevos. Directamente los pondrán, no va a ser habilitada, pero ya colocarán los asientos totalmente nuevos. Lo que pasa es que, claro, desde aquí pues no se ve muy bien, pero me imagino que lo harán en los últimos días. Ahí tenemos al fondo también esa separación, esa parte limítrofe entre el fondo norte y el lateral este. Tenemos esos andamios que fueron colocados. De momento no hay trabajos visibles, no siguen colocando esa tapia, construyendo esa tapia, que parece ser que se va a hacer gracias a esos andamios totalmente colocados, pero de momento pocas novedades en toda esa zona. También tenemos muchísimos andamios en la parte superior. Andamios por todos los lados. Andamios everywhere. ¡Qué locura, por favor! Ahí también tenemos novedades. Colocaron esas protecciones. También vimos modificaciones en toda esa zona. Pero sobre todo está sufriendo un gran cambio toda esta zona del lateral este, donde esperábamos poca actividad y muy poco movimiento. Pero al final está siendo un clamor. Ahí tenemos lo que va a ser la cubierta este. De momento no han puesto ni siquiera la primera capa. Han estado con estos trabajos de colocación e instalación de uniones de las riostras. Ahí tenemos los andamios y también las últimas incorporaciones de las vigas superiores de la viga corona, donde ya sabemos que ahora se pondrán a tope también con la colocación de la chapa de la primera capa en la cubierta este. Y sobre todo tenemos ya muchas ganas de ver empezar los trabajos a lo que me estoy refiriendo, la primera capa en la cubierta este. Ahí vemos cómo están trabajando en la parte de las riostras del lateral este in the night. No sé exactamente qué es lo que están haciendo. Algún trabajo de remate, imagino. No consigo ver y analizar bien lo que está haciendo. Pero... ah, mira, están con una brocha, Trabajos de pintura. Y toda la cubierta este, todo lo que está tapado, que siguen colocando lamas everywhere. Y cada 2×3, y veremos a ver cuando, lo que decía antes, empiezan a techar ya esa de la cubierta este. Wow. También hay muchas ganas de ver cómo empiezan a tapar lo que va a ser la estructura del paseo 360 grados. Esto que tenemos en pantalla y que esta semana se ha unido al completo. Por fin. Veremos a ver qué va pasando durante todos estos días. Estas son las novedades del interior. Repito, sábado tarde, pero aún así muy poco van a hacer el domingo, así que va a haber pocas novedades. Habrá trabajos mínimos y servicios mínimos, pero no os preocupéis porque no va a haber apenas muchos avances en comparación al sábado tarde. Así que espero que os haya gustado. Yo no puedo entrar todos los días, así que tengo que buscarme las habichuelas para poder grabar de un día para otro, o al menos grabar con muy pocos avances con respecto a cuando lo subo. Así que si os ha gustado el vídeo, por favor, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos muy pronto. Chao, a la Madrid. Y nada más. Y ojito, cuidado, ojito, cuidado, porque vamos
a salir ya prácticamente del tour y mirad todo lo que han avanzado en la ampliación del túnel logístico aquí en el Fondo Sur. ¡Qué locura! ¡Por favor, no pestañéis! Madre mía, la semana que viene yo no sé qué va a pasar aquí. Me imagino que dejarán este hueco ya. La gran pregunta que le estoy hablando aquí con Jesusillo. Hola chicos, tenemos unas cuestiones aquí que averiguar. ¿Qué va a pasar con esta parte del túnel logístico? ¿Cómo lo van a hacer para pasar los camiones? ¿Harán una plataforma auxiliar en este lado izquierdo, en este lado de aquí? ¿Qué van a hacer? Porque aquí obviamente, si ya tenía bastantes problemas un camión para entrar por aquí, obviamente con esta estrechez es imposible que entre un pedazo de camión, una pedazo de góndola para dejar materiales al interior. Ahí dejo la duda, que es lo que pensáis vosotros, perdón, ustedes, hay que ser un poquito respetuosos. ¿Cómo van a hacer para introducir material al interior? ¿Qué va a pasar? Mientras tanto, aquí os dejo las últimas imágenes del interior, con las lámparas completamente encendidas. Espero que os guste y os mole.